Cordial saludo. A continuación, la socialización de la investigación Método para el aprendizaje del acordeón diatónico de 3 hileras de botones que facilite las prácticas pedagógicas en el programa de licenciatura en arte de la Universidad Popular del Cesar. Quien desarrolló esta investigación, Walter Saúl Muegue Rincón, quien les habla, con mi asesor Magíster Gustavo González Roy. Siguiente. A continuación, el contenido de lo que es esta investigación consta de un resumen de la propuesta, el propósito de la investigación, los objetivos específicos, describiremos el diseño metodológico, hablaremos de los resultados de la investigación y por último las conclusiones. Siguiente. Bueno, cuando iniciamos esta investigación, visitamos la Universidad Popular del Cesar, más exactamente la Facultad de Bellas Artes y el programa de licenciaturas en artes. Y una vez allí encontramos que para la cátedra de acordeón no se encontraba ningún plan de asignatura, no se seguía un plan de asignatura, no se seguía un plan de desarrollo. Y cuando abordamos a los docentes encontramos que la cátedra se enseñaba por imitación. Es decir, que se enseñaba dentro de la Universidad Popular del Cesar a tocar el acordeón como se enseña en las academias. Cuestión que, bueno, no es que estemos de acuerdo, pero sí necesitábamos aplicar el conocimiento científico a esta transmisión de conocimiento, valga la redundancia, y desde allí partió la idea de diseñar un método que le facilitara a los profesores, a los docentes de esa asignatura, sus prácticas pedagógicas. Por tal razón, nos planteamos el siguiente interrogante. ¿Cómo facilitar las prácticas pedagógicas de los docentes del programa de licenciatura en artes mediante el desarrollo, mediante la creación de un método para el aprendizaje del acordeón diatónico de 3 hileras de botones? El propósito de esta investigación es facilitar las prácticas pedagógicas mediante la implementación del método Muegues para el aprendizaje del acordeón diatónico de 3 hileras de botones en el programa de licenciatura en artes de la Universidad Popular del Cesar. Siguiente. Los objetivos de esta investigación consistieron en sistematizar las estrategias metodológicas significativas de los métodos de educación musical estudiados en las clases que impartían los docentes. ¿Cuáles fueron esas clases? Acordeón 1, acordeón 2 y acordeón 3, correspondientes a quinto, sexto y séptimo semestre. Se estudió un autor por cada semestre. Los autores estudiados fueron Dalcroze, Kodaly y Orff. En la segunda fase ya estaba creado el método, entonces se implementó el método Muegues para facilitar el aprendizaje del acordeón diatónico de 3 hileras de botones a los estudiantes de quinto, sexto semestre y séptimo semestre del programa de licenciatura en arte de la Universidad Popular del Cesar. Y la tercera fase consistió en analizar el proceso de aprendizaje de los estudiantes de la asignatura Instrumento Funcional, acordeón 1, 2 y 3, mediante la implementación del método Muegues como aporte innovador a la práctica pedagógica. ¿Por qué decimos que esto es un aporte, le hace un aporte innovador el método Muegues a la práctica pedagógica? Porque, como lo dije anteriormente, el aprendizaje del acordeón estaba basado en la transmisión de conocimientos vía imitación. Y le estamos aportando a la comunidad, a todos los músicos, a todo el país, le estamos aportando un nuevo método que facilite el aprendizaje del acordeón diatónico. Siguiente. En cuanto a la metodología, circunscribimos esta investigación en el paradigma cualitativo, según Hernández. El enfoque epistemológico utilizado fue el crítico social, según Paulo Freire. El método de investigación utilizado fue la IAP, la investigación acción pedagógica, según Bernardo Restrepo, y las técnicas de recolección de información utilizadas fueron la lluvia de ideas, el diario de campo, técnicas e instrumentos. Y fue, por último, la entrevista semiestructurada. Siguiente. En cuanto a los resultados de esta investigación, bueno, en la primera fase se abordaron la sistematización de las estrategias metodológicas significativas, como ya lo habíamos mencionado anteriormente. Reconocemos a Dalcroze como el padre de la enseñanza musical, la primera persona que diseñó un método de educación musical. Y bueno, la idea de esto es, de tocar a Dalcroze, es utilizar el solfeo como una herramienta
para desarrollar la capacidad de comprender auditivamente la música de los estudiantes. En segunda instancia, abordamos a Kodály, quien es considerado uno de los métodos más implantados en todo el mundo y cuya finalidad es formar musicalmente y descubrir y potenciar las capacidades de los estudiantes, brindando una educación musical de calidad. Al igual que el método Muegues, este basa su metodología en el estudio de la música folclórica. La música que estamos utilizando nosotros, bueno, partimos de canciones infantiles que la mayoría de personas conocen para llegar a la utilización e implementación de la música vallenata tradicional. Y en la tercera fase, la tercera metodología estudiada fue la metodología de Orff y se obtuvo como resultado utilizar esos momentos iniciales como con el instrumento de forma imitativa, donde el docente le dice, bueno, el acordeón se coge así, la mano derecha va de esta forma, la mano izquierda va de esta forma, y luego se pasa a procesos más complejos utilizando las partituras, ¿cierto? En la segunda fase, cuando se implementó el método Muegues, se hizo evidente que las estrategias metodológicas de Kodály, Orff y Dalcroze se adaptaron fácilmente al estudio del acordeón diatónico. Asimismo, se hicieron adaptaciones, se aplicaron estrategias metodológicas que permitieron facilitar las prácticas pedagógicas de los docentes. Otro aspecto importante es que se realizó estudios de escalas, acordes, círculos armónicos en modo mayor, en modo menor, y esto le permitió a los estudiantes de la asignatura de instrumentos funcionales ejecutar ejercicios con gran facilidad y precisión, a la vez que facilitó la lectura de partituras sencillas, de lo sencillo a lo complejo, y permitió hacer armonización de canciones populares. Fue necesaria la implementación de artefactos. Cuando hablamos de artefactos, estamos hablando de herramientas didácticas, documentos, y esto se utilizó primero para diagramar, dibujar, escribir músicas, papel pentagramado, y la idea de esto era llevar o brindarle a los estudiantes la posibilidad de conocieran cómo se ubicaban las notas agudas y las notas graves en el diapasón dependiendo su altura. Otro hallazgo que marcó el desarrollo de esta investigación ocurrió al estimular la condición de los estudiantes utilizando la lectura de partituras, empezando con fragmentos muy sencillos, como lo he mencionado, hasta llegar a canciones populares conocidas, como lo plantea Kodály. Asimismo, permitió desarrollar procesos de aprendizaje de manera natural y espontánea, es decir, que se evidenció el aprendizaje significativo musical. Al implementar el método Muegues, no solo se evidenció un tipo de aprendizaje, no solo se evidenció el aprendizaje significativo, también se evidenció el aprendizaje colaborativo. En cuanto a la implementación de adaptaciones, porque se hicieron adaptaciones de otro tipo de música, no solo la música vallenata se estudió, le permitió a nuestros estudiantes la adquisición de conocimientos técnicos y profundos sobre el instrumento. Y no menos importante fue la valoración de otro aspecto importante de esta investigación, el cual se refiere al aporte innovador a la práctica pedagógica de los docentes del área de acordeón del programa de licenciatura en artes, la que dio como resultado un avance en el aprendizaje de los estudiantes, lo cual se traduce en la implementación del método Muegues que facilitó el ejercicio docente. Se evidenció que se tuvo en cuenta el método Muegues en la construcción de planes de asignatura y de los planes de desarrollo de las asignaturas de acordeón, de acuerdo con Prieto, quien afirma que la implementación de una práctica pedagógica sustentada en un modelo curricular trasciende el aprendizaje. En cuanto a las conclusiones siguientes, podemos observar aquí unos apartes, siguiente, todo lo que es el método Muegues, siguiente, todo esto hace parte del método Muegues. En cuanto a las conclusiones, para la asignatura de instrumento funcional, la implementación del método Muegues se vivenció el aprendizaje de los estudiantes y la facilidad de los docentes en ejecución de las prácticas pedagógicas. El método Muegues fue una herramienta de gran ayuda, la cual brindó la organización, planeación de las actividades que se desarrollaron y en cada una de las asignaturas. La aplicación de los artefactos facilitó la ubicación de las notas en el diapasón. En cuanto al objetivo de analizar el proceso de aprendizaje de los estudiantes de la asignatura de instrumento funcional mediante la implementación del método Muegues como aporte innovador, se evidenció que la implementación del método Muegues facilitó el aprendizaje. En cuanto al objetivo de diseñar un método que facilite las prácticas pedagógicas mediante la implementación para el aprendizaje del acordeón diatónico, podemos decir que se comprobó que el método Muegues fue insertado en la construcción de los planes. Aparte
los aspectos relevantes mencionados, una acción ventajosa sin duda fue que las formas de aprendizaje que se han venido desarrollando en la música tradicional vallenata vienen desde la oralidad y ahora los estamos insertando en un contexto científico. En concordancia con lo anterior, otro aspecto ventajoso fue que la implementación del método Muegues permitió a los futuros docentes que adquirieran competencias en la interpretación. Y para terminar el resultado, digo, el tema, teniendo en cuenta las conclusiones, se debe destacar que mediante la implementación del método Muegues se pudo observar que el acordeón diatónico de 3 hileras es un instrumento melódico universal, es decir, que se puede tocar cualquier tipo de música y no solo se puede mirar como se mira tradicionalmente la música vallenata, que en cada acordeón se pueden tocar en 3 tonalidades. Aquí podemos tocar en todas las tonalidades en un solo acordeón y se puede tocar todo tipo de género. Por esa razón, se le dio respuesta a la pregunta problema, que era facilitar las prácticas pedagógicas de los docentes mediante la implementación del método Muegues. Muchas gracias.